Feliz día, gente bonita. Yo muy contenta, súper contenta de conectarme con ustedes, porque hoy tenemos un nuevo domingo de Live con María José. Feliz día a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, a México, a Portugal, a España, a tantos países maravillosos que se conectan en esta plataforma y hacen posible de este programa tan especial. Bueno, quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el área del TDAH, del autismo y terapeuta de pareja y emocional. Y hoy tenemos un tema muy importante. Mi hijo es desafiante. Lo voy a copiar aquí. Mi hijo es desafiante. ¿Ok? Ok, voy a fijar aquí el comentario. Y bueno, gente bonita, vamos a tener una invitada maravillosa de la cual, bueno, trabajé con ella mucho tiempo y todavía hay conexión maravillosa, que es tu psicoasesor, una alma a tu servicio, como nos dice Alaimar Canelón, una psicóloga extraordinaria, quien en el día de hoy nos va a hablar acerca de lo que es un niño desafiante, que es esto de desafiar. Y yo les voy a mostrar el tema del día de hoy, vamos a buscarlo por aquí. Y tenemos ahí Domingo de Live con María José, un encuentro sumamente especial porque ustedes son los protagonistas. Saludo a Ani Barreto, tenemos a Virgin 409, tenemos a Bio 58, tenemos a tanta gente bonita, tenemos a Vika Sal, bueno, gente bonita de donde se conecta en este tema maravilloso que vamos a trabajar. Domingo de Live con María José, mi hijo es desafiante. ¿Qué será el desafiar? Porque mi hijo tiene este comportamiento. ¿Será necesario hacer una evaluación? ¿Quiénes son los protagonistas de poderme ayudar en este proceso del desafío de mi hijo? ¿De qué manera puedo yo concretar objetivos y ponerle los límites al desafío? ¿Será algo genético? ¿Será algo que nos indica que tenemos que tener supervisión? ¿Será que son conductas que han sido aprendidas en el hogar? ¿Ok? Bueno, vamos a esperar a la invitada y mientras tanto ustedes me dicen dónde se conectan y yo les voy a ir contando algo importante de este live. Este live viene y promete con unas herramientas importantes, viene y promete con entender que es un niño desafiante. Tenemos a Vilo 58, Migdalia Rodríguez, desde Maturín, Venezuela. Saludos a Venezuela, tierra bonita. Y bueno, vamos a ver de qué manera yo puedo observar que mi hijo realmente es desafiante, de qué manera puedo yo saber de que algo está pasando, qué connotación ocurre. Y tenemos aquí a tu psicoasesor, que piensa si le damos un pase aquí desde Venezuela, tu psicoasesor. Tenemos también a Francis Ha. Y bueno, yo voy a dejar de compartir este enlace y nos vamos a buscar a tu psicoasesor, Alaimar Canelón, una psicóloga increíble que tenemos que empezar a seguir ese contacto, tu psicoasesor. Ok, yo voy a dejar de compartir aquí y voy a irme a buscar a Alaimar Canelón. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Recordándome de bellos momentos y sobre todo siempre dejando una huella importante en Domingo de Live con María José o cualquier encuentro con María José, con ella es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos empoderamos en saber la verdad. Hola, Laimar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola, sientes? hola, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, tratando de verme tan bella como tú, pero bueno, ahí voy. Ahí voy a esta hora tratando de estar tan hermosa como tú. Buenas tardes para todos los que se están conectando. Un placer estar por acá. Bueno, Contigo siempre, es un placer. muchísimas gracias. Bueno, vieron que aquí hay conexión. Saludos grandes para Jesús David. Tenemos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Y el tema extraordinario, el tema de mi hijo es desafiante. ¿Ok? Alaimar, ¿cómo te sientes? Porque nosotras somos unas colegas que nos conocemos hace mucho tiempo y estamos acostumbradas a estos encuentros candentes. Mira, súper contenta, siempre honrada y también muy comprometida en este tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, Aquí hay tiempos de lluvia, está el clima, tú sabes, variadito y a veces las comunicaciones se afectan, pero sin duda alguna muy emocionada y como siempre digo, agradecida sin duda por esta oportunidad de ser una puerta, una ventana, un espacio de psicoeducación para todas las familias y personas que se conectan a tu espacio. De verdad que muy agradecida.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hoy tenemos este tema, como muy bien lo mencionaste, es un tema bastante controversial, porque muchas veces hablamos de que es el niño que se porta mal, es el niño que no tiene límites, es el niño. Y este tema de mi hijo es desafiante, yo siento que abarca una frecuencia constante de patrones. Por lo menos este niño tiene la característica de ser irritable, es desobediente en muchas oportunidades, le gusta la parte de las discusiones, le cuesta entender lo que son los límites y sobre todo esto se encaja muy fuertemente con la parte de los progenitores, la mamá y el papá, por lo más, pues casi siempre son los que él más desafía. ¿Tú podrías decirnos más cómo podrías esbozarnos de que es un niño desafiante? Mira, cuando hablamos de que mi hijo es desafiante, siempre hay que tener el contexto ampliado. El desarrollo evolutivo de nuestros hijos es un proceso que además obliga de alguna otra manera a desafiar el entorno en algunos elementos, porque si no lo desafía, pues entonces cómo va adquiriendo experiencias. Y a esto me refiero, es que el desafiante es aquel que tiene patrones o comportamientos que se mantienen en el tiempo asociados con las figuras de autoridad. Los padres somos figuras de autoridad por naturaleza. Entonces, nuestros hijos, desde que son pequeños, van adquiriendo, por supuesto, las experiencias del entorno y van, de alguna u otra forma, cuestionándonos. Y cuando entran a la edad escolar y sobre todo en la adolescencia, de alguna u otra forma, insistimos en que son oposicionistas y que de por sí son hijos desafiantes constantemente. Entonces, sí, existen unas características propias del desarrollo y además es natural. Desafiar implica un razonamiento, implica el cuestionarse y el tener criterio propio. Ahora bien, cuando estamos en presencia de un trastorno o de un desafío de la autoridad constantemente, es cuando entonces nos preguntamos si esto sucede con frecuencia, si esto aparece por más de 6 meses, si es nada más conmigo o con otras figuras de autoridad, entiéndase maestros, entrenadores, hermanos mayores o cualquier otra persona que pueda ser eh, definido como autoridad, porque el asunto está en las figuras de autoridad. Entonces, más adelante vamos a ir caracterizando estos comportamientos que sin duda alguna nos ponen en alerta. ¡Ah! Y nos ponen además en desespero, angustia. ¿Qué hago yo con este muchachito desobediente? Y cualquier otra, digamos, eh, conceptualización de esos comportamientos que consideramos, mira, es desobediente, no hace caso, esos son los que llegan a consulta. Mi hijo todo el tiempo me está retando, es un retador, no me respeta, siempre está buscándome molestar, como si fuese algo personal. Y eso es algo también que vamos a hablar más adelante de cómo los papás podemos hacer ante estos comportamientos, porque sin duda aquí les hago este primer tips. Somos los adultos que sabemos o que debemos buscar mecanismos de regulación para poder acompañar en la regulación de este hijo que estamos de alguna otra manera identificando como desafiante. Entonces, el desafiante es aquel que es considerado que constantemente tiene comportamientos hacia las figuras de autoridad, padres, maestros, hermanos mayores o cualquier otro que éste considere que le está imponiendo, y siempre lo va a colocar entre comillas estos verbos, cosas que hacer y cómo comportarse. Ok, bueno, saludos a Gaby, a Leo Mariana, tenemos a Jacqueline y tenemos a Jonás, a tanta gente bonita mandándote manitas aquí a Leymar y Sí, dándonos fuerzas para... Psicobusiness, Anaís, gracias por estar por aquí, desde todos lados del mundo. Gracias, Exactamente. gracias por estar por aquí. Y Aquí bueno, hace calor, así que me estoy así como tú sabes, echando un poquito de aire. bueno, fíjense, esa es la importancia de los en vivos, que todo puede pasar, todo puede ocurrir. Ahora, hay algo que dijiste, una palabra es desafiar. Estos chicos suelen desafiar y una de las cosas es que su estado de ánimo es variable, ¿ok? Sí. O se enojan o se irritan, pero están siempre en estos dos contextos y se ponen, ahí es cuando viene el desafío. Yo estoy enojado, estoy irritado, voy a empezar a hacer conductas disruptivas. Cuando hablamos de conductas disruptivas voy a lanzar cosas, voy a agarrar y te voy a molestar, te voy a jalar el pelo, lo que sea. Él va a buscar alguna estrategia para drenar
su rabieta, sus desafíos. Y si tú le pones un reto, es aún peor lo que es el manejo de las conductas. Se da como correlación que este niño pierde totalmente la paciencia. De los niños desafiantes pierden la paciencia y suelen ser totalmente irritables. Se irritan por cualquier contexto, esa irritabilidad tiene un lapso de frecuencia variable, puede ser por una Es cosa de lo correcto. más mínimo, puede durar muchísimo tiempo, o lo más grande puede durar poco tiempo, y se enoja y manifiesta de alguna manera, o con palabras que no son adecuadas, o con objetos o actitudes. Ahora, ¿tú podrías explicarnos por qué motivo existen estos cambios emocionales? Mira, según los estudios y las investigaciones, digamos que el inicio o las causas por las cuales aparecen los desafíos pueden estar en tres niveles: biológicos, genéticos, pero también existen los factores de personalidad y el contexto psicosocial. Pero decirte que hay una raíz del por qué aparecen, que eso ya está estimológicamente, por lo menos los estudios que yo estuve leyendo, indican que pueden existir, no existe una causa específica de aparición, pero sí existen escalas que ayudan ahora a los profesionales desde hace mucho tiempo, pero ahora muchísimo más, a determinar desde cuándo aparece, por qué aparecen, desde cuándo aparecen y si se han mantenido en el tiempo. Y por supuesto, sí existe una correlación entre otros trastornos que pueden estar allí apareciendo o que ya tengan de base, como lo es el déficit de atención y la hiperactividad. Entonces, ¿qué puede pasar en el entorno del niño? Que yo tenga una familia que haya tenido, por supuesto, herencia. ¿Ok? Fíjense la importancia. La genética es necesaria tomarla en consideración en el trastorno desafiante o posicionista, Haya en donde podido aprender sea nosotros vemos a que hay través factores. de el, ajá, No puedes hablar, pero es que se quedó allí ah, circulando. se quedó ahí guindando. Yo también te vi guindando y dije, bueno, voy a seguir hablando, pero lo que sí es cierto, Mari, no, no sé hasta dónde pudieron escucharme, es Desde que no la existe un genética. inicio o causas. Exacto, no existen unas causas precisas y que uno pueda decir, es que mi hijo es desafiante porque es que esto es lo que dicen los estudios. No, es que pueden haber diversos factores que estén colindando para que esto suceda. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores ambientales y factores psicosociales. Ahí vamos a ver más adelante justamente de qué manera los patrones de crianza, el papel preponderante de los padres en cómo poder manejar o no estos indicadores de comportamiento desafiante. Entonces, sí, sin duda alguna, existen diferentes factores que pueden estar eh, coadyuvando para que nosotros identifiquemos que nuestro hijo es desafiante. Porque decir que no, y esto es algo valioso, si mi hijo aprendió a decir que no y tiene 3, 4 años, no podemos decir, mi hijo es desafiante porque me dice que no. Recuerden que a nivel evolutivo existen, digamos, maneras en las que el niño también está poniendo límites. El asunto es yo como adulto, bueno, qué tan permisivo, qué tan autoritario, qué tan intermedio yo estoy haciendo los patrones y qué le estoy reforzando. Aquí viene un trabajo de internalización de cómo yo estoy como adulto y qué es lo que yo veo en el hijo mío o la hija mía, porque las estadísticas indican que es más hacia el varón que la hembra, pero esto no significa que las hembras no tengamos trastorno o no tengamos comportamientos desafiantes. ¿Ok? Ok, Suele decirse que solo aparece en la edad escolar y desaparece en la adolescencia, pero puede también hacerse mucho más intenso en la adolescencia por los propios, digamos, variables que están dentro de lo que implica el cambio en la adolescente, del niño al adolescente. sí, hay algo que mencionaste que es muy importante, es tomar en cuenta los cambios de la parte evolutiva que pueden estar surgiendo en el chico y esta parte genética, llevar una anamnesis con correspondencia lógica. ¿En qué sentido? Porque vemos a estos niños que retan, pero hay también otras comorbilidades que pueden estar asociadas, por ejemplo, dijiste el TDAH, en donde una de las Uh -huh. características del trastorno de déficit de atención es que son impulsivos y se irritan con mucha facilidad. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de este niño con mi niño es desafiante. Él es desafiante, pero tiene una atención bien centrada, una atención y una concentración, cosa que no pasa en el TDAH, y tenemos que estar claros en esto. Ahora,
nosotros para determinar este tipo de comportamiento, vemos que hay dificultad de estos chicos para tener límite, para manejar la parte emocional. ¿De qué forma, Aleimar, o qué tipo de instrumento debemos utilizar para poderlo evaluar? ¿O hay algún criterio de algún manual? Mira, sí, sin duda alguna, los únicos que pueden diagnosticar el trastorno, entendiéndose ya el nivel máximo, o sea, ya no es que estoy identificando algunas conductas de desafío, de reto hacia mí como autoridad y otros escenarios, sino que además estoy observando, llevo un registro anecdótico, llevo incluso un registro del comportamiento, cuando aparece eso todo también se lo damos a nivel de psicología y estoy observando que esto ya tiene más de 5 meses, aparecen este tipo de indicadores, yo lo llevo sin duda alguna al especialista. Ese especialista es un psicólogo clínico, un psicólogo también que esté, el psiquiatra infantil, siempre que esté asociado y esté capacitado y formado en la parte infantil. Existen, por supuesto, el DSM-5, el CIE-10, todos estos, digamos, manuales donde pues se tipifican los comportamientos que pueden ser asociados ya a un nivel de trastorno y que impliquen probablemente no solamente la psicoterapia, sino la medicación, la terapia familiar, porque cuando hablamos de niños es ineludible trabajar con la familia. O sea, esto es valioso para quienes somos papás, mamás, tíos, cuidadores. Si nosotros estamos ante conductas que observamos, que creemos que pueden estar asociadas a este trastorno de la conducta desafiante, oposicionista, pues debemos hacer cita con el especialista y que él a través de las diferentes escalas de medición nos puedan ayudar a determinar justamente ese nivel, ese percentil en el que se puede estar presentando esta conducta desafiante y ayudarnos con la psicoterapia y en algunos casos con la farmacoterapia. Pero es, o sea, es completamente obligatorio trabajar en familia. O sea, trabajar en familia, porque aquí vuelvo, insisto, el papel de los padres es preponderante. ¿Por qué? Porque recordemos que los adultos modelamos y somos los principales, digamos, ejemplos de autoridad. Si yo crezco en un ambiente de autoridad con unas características particulares, si bien es cierto, no es 100% directamente o no es directamente proporcional a, existe mayor probabilidad de. Entonces es valioso hacernos una autoevaluación de cómo estamos criando. Si muy permisivos, el famoso síndrome del niño emperador, si somos muy autoritarios, también podemos tener niños emperadores o niños sumisos, niños supuestamente obedientes, pero que terminan siendo una bomba de tiempo y después no sabemos el porqué de detonantes de suicidio o de agresividad, autolesiones o agresividad hacia el otro en la cadena de poder, pues. O sea, me hacen daño a mí, yo hago daño hacia abajo o siempre estoy en constante desafío porque no me siento seguro o porque al contrario lo que he aprendido es esto o ya tengo predisposición por herencia, pues. Y el ambiente hostil que pueda tener o el ambiente o el contexto en el cual me desenvuelvo ha hecho que pueda yo estar generando estos comportamientos desafiantes u oposicionistas. Exacto. Pero Bueno, sí existen saludos a todas. escalas. Ok, eso es muy importante y darnos cuenta de que existen perfiles en particular que pueden determinar estos comportamientos. ¿Por qué? Porque hay que estar muy claro de que existen trastornos muy asociados con el desafío. Más no quiere decir que sean desafiantes o posicionistas. Ahora, algo que es necesario saber es que por lo menos ese comportamiento que al mismo tiempo es de combate, de desafío, en donde vemos que el niño le cuesta mantener, por decirlo así, el respeto a los adultos, a las personas de autoridad, suele irrespetarlo, suele interrumpirlo, de una u otra manera, él se niega rotundamente a los acuerdos con este tipo de autoridad y en muchas oportunidades, no asimila de que hay comportamientos que no están bien y que debe regularlo. Ahora, de este desafío y este combate al mismo tiempo que tienen estos niños con esta figura, ¿de qué manera está este tipo de comportamiento se manifiesta? ¿Cómo podemos observar que están estos niños con este tipo de actitudes? Pregunta interesante, Mari, porque resulta que para los psicólogos, incluso para los padres, suele ser complejo
solamente porque se presente en una sola oportunidad o en varias oportunidades, el que mi hijo no me haga caso, porque una de las cosas que llega a consulta es mi hijo es un malcriado, mi hijo es un consentido, y digo hijo entendiendo que puede ser niño o niño. Eh, o sentimos que no nos hacen caso. O sea, esa es como la frase más común. Mi hijo no me hace caso. Le digo una, dos, tres cosas y no me hace caso. De hecho, hace todo lo contrario. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos empezar a identificar las escalas que existen para medir esto? O hay preguntas muy genéricas, usted puede buscar en páginas oficialmente autorizadas, usted puede hacer lectura y hay preguntas muy genéricas que donde tú puedes, a través de una escala de algunas veces, muchas veces, bastantes veces, o con frecuencia, con poca frecuencia, tú mismo empezar a hacer identificación de estos comportamientos. Por ejemplo, una pregunta es, ¿discute con los adultos? Algunas veces, muchas veces. ¿Desafía o se niega a obedecer? Muchas veces, constantemente, pocas veces, raras veces. Molesta deliberadamente a los demás sin razón, o sea, está tranquilo y de repente tú estás tranquilo y te molestó, o molesta a los demás sin ningún tipo de motivo aparente. Son preguntas que tú puedes irte haciendo y la respuesta sobre la escala van a ayudar a identificar, bueno, esto que se está presentando en este hijo mío, en este nieto, en este sobrino, en este alumno, en este paciente, está asociado a lo importante es aquí son tres criterios clínicos, la latencia, la permanencia y la persistencia. O sea, cuántas veces, desde cuándo se está presentando este comportamiento, cuando están molestos, cuando le llamas la atención, culpa a los demás. No, es que yo hice esto por culpa de yo no sé quién, porque claro, yo esto. O sea, no se tiende a responsabilizar. Y recordemos que esto está asociado a la edad. Un niño de 3 años, un infante de 6, un infante de 8, de 10, dependiendo, por supuesto, de su contexto fisiológico, etcétera, te podrá responder o no como tú quieres que te responda. Por eso es que ser un adulto que tenga un discurso muy largo, de un niño de 3 años, que está aprendiendo del entorno, que está aprendiendo a hablar, no te va a decir, no, sí, mamá, yo lo hice, pero es culpa de mi hermanito. No, hay que saber identificar de qué manera también me va a estar diciendo estas respuestas. Si se muestra enfadado y resentido, si lo regañas, sí, porque tú me regañaste la semana pasada, no, porque tú me castigaste, tienden a ser rencorosos. Eh, si es susceptible o se molesta, como les digo, una característica común es que pierde los estribos con facilidad. Hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre el hecho de sentir que tu hijo es desafiante, pero las principales características están asociadas a eso, a desde cuándo, con qué frecuencia y con cuál intensidad. Tres niveles: duración, frecuencia e intensidad. Una de las cosas que diferencia al que el niño te diga que no ahorita, no mamá, no quiero jugar, arregla tu cuarto, no quiero arreglar el cuarto ahorita, es no quiero arreglar el cuarto ahorita. Te dije que no. ¿Hasta cuándo me vas a decir que lo arreglo? O sea, es distinto el tipo de respuesta que te da el niño ante esta demanda. Arregla esto. Mira, deja de jugar. Ahora es hora de acostarse. No me quiero acostar. ¿Pero por qué me tengo que acostar? O sea, es distinto la intensidad en que se presenta el comportamiento, la duración. Oye, no es lo mismo, bueno, mamá, qué fastidio, no, hombre, concha, no, a que, únchale, le pediste solamente que apagara el televisor, el juego, o le dijiste que se fuese a bañar, y resulta que tú sientes que es un desbordamiento, o sea, esa es la palabra, ese desbordamiento que parece no asociado a su edad, que tú dices, bueno, tiene 3 años, o sea, ¿por qué ese llanto tan desesperado? ¿Por qué ese manoteo? ¿Por qué esa sensación de que esa tolerancia a la frustración que tú sientes, oye, pero ¿qué pasó? No es para tanto. ¿Qué pasó aquí? Que tú sientes que es completamente alterado en un nivel que tú dices, wow, no pensé que esta pregunta o esta indicación fuera a generar este comportamiento. Entonces esas son tres grandes cosas o tres variables que a nosotros nos llama la atención como especialistas y como mamá uno también se hace conciencia. Bueno, pero ¿qué le pedí que se puso de esa manera? Pero bueno, ¿qué tanto puede estar molesta o molesto que generó esto? Ya voy. Este Exacto. desbordamiento, esta intensidad de la respuesta. Entonces, esas
son las tres cosas que nos ayudan a diferenciar un comportamiento habitual de desafío o que tu niño te diga que no. No, mamá, ya va, que estoy jugando ahorita. O el niño te diga, no, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Entonces, a los papás, ¿qué les suele suceder? O terminas cediendo porque te abrumaste, te desesperaste, no sabes cómo lidiar con el comportamiento, o al contrario, que te dije que no, que lo vas a hacer, y lo agarras y lo batuqueas y lo prensas y le agarras, ¿sabes? Generas un comportamiento del polo, desde ya está bien, ya, hazlo, pero, ay, muchacho, pero niña, por Dios, o, Exacto. ay, que te dije que sí, que lo vas a hacer, y tú me haces caso porque me haces caso. Entonces generas estas dos maneras que son, por supuesto, polos, que los polos de alguna otra manera se tocan, ¿no? Entonces, o eres muy permisivo desde ese término, o eres muy autoritario impulsivo. En ambos casos, pues el comportamiento se intensifica, sea porque por en la primera el niño entiende o la niña entiende, ah, bueno, chévere, yo hago el berrinche y mi mamá cede. Eso es muy común, eso lo tratamos Mm. incluso para otras consultas o para otros síntomas en consulta. O al contrario, generas en el niño ese resentimiento, me pegaste, ¿no? Y entonces Exactamente. cuando ninguno de los dos este, ayuda o permite que pueda haber un vínculo sano entre los padres, sino al contrario, generamos sin querer queriendo vínculos insanos y que se pueden perpetuar en el tiempo si no los abordamos y somos conscientes a tiempo como adultos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Estamos hablando de mi hijo es desafiante y hay algo importante que manejaste que siempre hay que tomarlo en consideración. Nosotros tenemos que observar, por supuesto, al niño, evaluarlo, pero también ver el componente de las personas que están alrededor de él. Porque si él tiene un trastorno desafiante o posicionista, él puede también conllevar vamos a decir, a desbordar una crisis o un comportamiento desafiante de acuerdo al polo que tú estabas manejando. O soy muy permisiva o soy demasiado impulsiva. La impulsividad es como yo siempre se lo digo a la gente, la impulsividad y el maltrato conlleva desbordamiento, es decir, no me sirve. Y el no hacer nada conlleva a que gane camino. Entonces tenemos que ser muy objetivos en que la situación tiene que ser modelada de una manera lógica. Aquí no podemos poner ni ser apresivos ni ser tan flácidos, tan vulnerables en que logre esta conducta, pero sí tenemos que ser un poco imparcial. Aquí yo no sé nada, yo lo único que sé es que estás gritando sin sentido. No entiendo por qué estás gritando sin sentido. ¿De quién es este cuarto? Este cuarto es tuyo. No hay sentido, no es mío. Y mientras más, y yo siempre se lo digo a la gente, esto no es nivel de sumisión. Cuando yo hablo así, en el nivel de tranquilidad que tengo, y le pongo al límite, ¿en qué sentido? Yo no te estoy gritando, no puedo oír gritos, no me interesa oír gritos. ¿Y qué ocurre? Yo empiezo a cercenar la conducta de desafío, es decir, yo la freno. Y eso es muy importante. Nosotros ser muy imparciales en el comportamiento. Yo no voy a decir si es sí o no. Yo estoy observando lo que tú estás haciendo. Estás gritando. Respira, concéntrate, porque no puedo escucharlo. Hasta que no logre este impacto, nosotros perdimos el esquema y él sigue con el desafío. Ahora, ¿qué ocurre? También tenemos que evaluar este aspecto. Si yo estoy trabajando con un niño, me llega a consulta y es un niño desafiante, pero resulta ser que la mamá dice que tú no sirves para nada, es que tú no vales la pena, cállate la boca, no te muevas. Entonces yo tengo que ver de dónde viene también la transposición. Porque ¿qué ocurre? Yo llego y a veces digo que venga la abuelita, a veces pido a la abuelita. Entonces, cuando se sienta la abuelita agarra y dice, es que son iguales, la mamá y el hijo. Entonces, ¿qué ocurre? La señora también necesita modelar. E inclusive yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar con Alaimar y hacíamos escuelas de padres, y no sé si ella recuerda que había una Sí, estrategia que con cariño, sí. con, utilizamos unas tarjetas y le dábamos a la madre que era desafiante la tarjeta del maltrato. Y ella hacía lo que ella podía, ella dramatizaba lo que le podía hacer al hijo. Entonces, ¿qué componente hay aquí? Tenemos que trabajar con los padres, porque yo no puedo modelar algo en el niño cuando la madre es la que ayuda a aumentar la frecuencia de este comportamiento. Ahora,
En el niño desafiante hay algo muy característico, ser hiriente y ser vengativo. Cuando hablamos de hiriente, yo hablo de que a veces son crueles en cualquier cosa, ven algún detalle, por ejemplo, está en una aula de clase y ve que el compañero está distraído y le explota una bolsa de papel, o de repente agarra y lo puya con el lápiz. Cualquier cosa que sea de herir, de ser cruel y el ser líder, porque muchas veces estos niños desafiantes buscan la postura de ser líder porque son desafiantes, porque aquí todo el mundo hace lo que yo quiera. Ahora, también existe esta parte de herir los sentimientos de las personas. ¿En qué sentido? Utilizar palabras que no sean lógicas, ponerle etiquetas a los compañeros y sobre todo caer en un nivel de que yo te voy a someter. Yo te voy a someter de una u otra forma, ya sea diciéndote palabras que te hieran y te desborden, o simplemente haciendo cosas contigo, de repente agarrarte la oreja o de repente empujarte, que a ti te molesta. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vemos este comportamiento como especialistas y ya llevamos 2 meses y nos damos cuenta que hay un trastorno desafiante oposicionista? ¿De qué forma, Alaimar, nosotros podríamos lograr obtener límites? ¿Qué es lo primero que debemos saber cuando ya vemos esto está instaurado, es un trastorno? Mira, sin duda alguna, Mari, si ya nosotros hemos hecho nuestras observaciones y si somos unos papás observadores y algo nos está llamando la atención de manera inusual, esta es la palabra, porque no es extraordinaria. Nuestros chamos van a tener molestias porque nosotros como adultos tenemos momentos en los que no sabemos qué hacer con el sentimiento y la emoción. Y si somos adultos y nos cuesta regularnos, imagínate un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, eso también es importante aclarar. Nuestros niños están en un proceso también de aprender a regularse. ¿Qué pasa con el niño que podemos decir que es desafiante y que puede estar en presencia de un trastorno oposicionista desafiante o negativista? O sea, todos los términos que sin duda alguna tienen que ver con el no seguir normas, no seguir normas con la autoridad, que es ese desafiante que es distinto al trastorno de conducta que va más asociado a ser disruptivo con la ley, etcétera, más adelante, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Primeramente, ser conscientes, entender que mi hijo no es que es distinto a los demás, sino que en este momento estoy identificando un comportamiento inusual que ya tiene un tiempo de latencia, de duración, de frecuencia, intensidad, y que no puedo sola, y que eso no significa que soy una mala madre, un mal padre, sino al contrario. Soy un padre y una madre involucrada, un tío, un abuelo, quien sea el adulto responsable en este momento del niño, y buscar la ayuda especializada. Buscar al psicólogo, si el colegio, la entidad educativa, donde está mi hijo, además cuenta con estos profesionales, pues yo me acerco y le pregunto, porque también puedo preguntar si es solamente conmigo, si es nada más conmigo como mamá, como papá, como abuela, como tío, como hermano mayor, sino que pregunto si en otros escenarios esto es así, si en otros escenarios es así, entonces yo busco la ayuda del especialista psiquiatra infantil, del especialista psicólogo infantil, del psicopedagogo, si me está indicando que pueden existir otras cosas que también están dentro de lo que pueda estar sucediendo, porque si yo tengo además trastornos del aprendizaje, déficit de atención, todo eso hace que yo pueda generar trastorno posicionista. ¿Por qué? Porque si yo presto poca atención, que de por sí me distraigo con facilidad, me cuesta de alguna otra manera asimilar algún tipo de información, etcétera, pues todo esto puede generar frustración en mis adultos y generarme una carga de ansiedad importante que no sé cómo manejar. Quieren que sea perfecto, quieren que haga todo bien, no sé cómo hacerlo todo bien, no significa que ser un buen niño, si además tengo etiquetas sociales donde tú no te comportas como tu primo fulano, tú decías al inicio unos ejemplos como estos, ¿no? O sea, si además tengo etiquetas, ¿qué importa entonces? A lo mejor no es que soy desafiante porque quiero, o sea, soy desafiante porque de alguna otra forma es el mecanismo que tengo como para defenderme, hacerme ver, o no sé qué hacer con todo esto. Simplemente no sé qué hacer con esto. Entonces, lo primordial es hacer conciencia. Si ahorita yo me estoy dando cuenta a través de esta conversación que estamos estableciendo, María José, en su espacio junto a mi persona, que mi hijo tiene
tiempo teniendo esto, cuántos años tiene mi hijo, cuál es mi contexto ampliado, qué ha sucedido en mi entorno, si esto ha sido desde siempre, si esto puede ser desde algo en particular en mi historia personal, si incluso en mi familia yo puedo recordar mi hermano, mi primo, no lo sé, algo que pueda estar siendo parte de mi historia familiar. Entonces, sin duda alguna, pues estoy en el momento perfecto para buscar ayuda y salir de dudas. Oye, tengo Perfecto. dudas, doctor, doctora, especialista, tengo dudas, siento que mi hijo puede estar en este momento teniendo comportamientos desafiantes, pero no sé hasta qué punto puedan ser permanentes o qué hago con esto, o no sé qué hacer. Últimamente yo misma he dejado que ella haga lo que quiera o ella haga lo que quiera porque no quiero lidiar con el hecho de estar en esta constante lucha de que me haga caso, me agoto, me desgasto, porque somos seres humanos, no por ser papás o mamás somos superheroínas. O sea, las películas nos han demostrado que los superhéroes necesitan dormir, descansar, comer, morirse incluso. Y nos damos cuenta que si eso pasa, nosotros también tenemos derecho a buscar la ayuda para poder enfrentar los retos que la paternidad exige ahora con el advenimiento de la tecnología, con el advenimiento de todas estas circunstancias que ahora nos aquejan como sociedad o nos obligan a buscar nuevas maneras o maneras más funcionales para ser hijos felices y por supuesto adultos Exactamente. más felices y funcionales, ¿no? Entonces, sin duda, buscar la ayuda. Si ya yo sé que tengo algo inusual, que ya tiene rato, tiempo, que la latencia, la frecuencia y la intensidad son de una forma que me llaman la atención y considero que no son los más, oye, esto no es el patrón habitual de mi chamo, ¿qué pasa aquí? O sea, no hay nada Exacto. extraordinario que yo pueda decir que pueda estar de alguna otra manera motivando este comportamiento. Es algo que no entiendo el por qué sucede. O sea, mira, tiene todo, no, en la casa todo está aparentemente bien, o sea, no hay dificultades que puedan, oye, no sé qué pasa aquí. Entonces, cuando es allí donde sin duda alguna buscar la ayuda del especialista es primordial. Eso es lo primero. Ok, fíjense la importancia de lo que manejamos aquí, la importancia de supervisar la frecuencia, de qué manera se da, cuál es el estímulo que también puede ocasionarlo y darnos cuenta si nosotros tenemos las herramientas como padres, de no sentir que se nos escapa de las manos, tenemos que buscar un profesional. Y si este profesional en el área de psicología, por ejemplo, nos pide una reevaluación en otros campos, neurología o psiquiatría, es importante tomarlo en cuenta porque hay algo que he aprendido desde mi vida, es que nadie puede vivir bajo un esquema que no se sienta bien. Y él, por más que sea, él sabe que hay cosas en donde él no se ajusta y por tanto la gente lo rechaza y la idea no es rechazarlo. Ahora, cuando nosotros hablamos del trastorno desafiante, podemos ver que existen unos grados y los grados van a depender de los ambientes. Por ejemplo, hablamos de un trastorno desafiante leve, perdón, y vemos que esto ocurre, ese desafío, por lo menos en la escuela, o ocurre en la casa, o ocurre en casa de la abuelita, o si ya es un poco más adulto, ocurre de repente en un trabajo particular que está haciendo, ahí hablamos de un leve, pero hablamos también de una categoría de moderado cuando el desafío se da en dos ambientes. Bueno, él lo hace en la casa y también lo hace en la escuela, ¿ok? El grave ya sería cuando lo hace en tres contextos o más, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en la escuela, lo puede hacer en la casa, y eso lo vamos observando. Y una cosa que dijiste muy importante es llevar un registro. Siempre es importante llevar un registro que nos pueda inducir que puede también detonar un comportamiento desafiante. Ahora, en cuanto a los entornos, ¿cómo es esta diferencia? ¿Cómo determinar estos grados en cuanto al entorno? Porque en uno solamente ocurre en uno, porque en otros ocurren dos. Eh, Hemos venido conversando de que nuestros hijos por naturaleza van dependiendo del estado evolutivo, desafían el entorno. ¿Por qué? Porque para aprender hay que quemarse, para aprender hay que caer, para aprender a caminar hay que golpearse. Entonces, el niño tiene que, de alguna otra manera, conocer el entorno y lo desafía. Lo desafía cuando, oye, tú le dices que no toque algo y va y lo toca porque, o sea, ya va, Jonet. O sea, no te puedo decir por qué lo hago, pero lo quiero hacer. O sea, tú me dices que no y el no es como una orden inversa. No, ¿por qué no? Déjame ver por qué no. Y es como que, wow.
eso es natural, es necesario tener un grado de desafío porque si no, no te retas a ti mismo, porque después vamos con este discurso, bueno, rétate a ti mismo y tal, pero cuando ya eres adulto, esto sucede desde que somos niños. Entonces, Exacto. ese grado de desafío es natural y adaptativo, eso es valioso. Ahora bien, los grados en que se aparecen estos desafíos y los contextos, sin duda alguna, hace que nosotros como adultos, vuelvo e insisto, la conciencia del adulto cuidador, que permite ver la amplitud del espectro. O sea, me está llamando la atención, esto me parece inusual, me está diciendo la maestra que él ahora hace esto, me dice la cuidadora me dice la muchacha del cuidado o la nana que esto está pasando, esto antes no pasaba, yo cómo me estoy comportando ante estos comportamientos irascibles o desafiantes o oposicionistas, porque uno no dice estos dos términos al principio, uno dice no obedece. O sea, como mamás que no sabemos qué está pasando, uno lo que dice es que no me hace Exactamente. caso. O sea, no le hace caso a nadie. O sea, el papá le habla y el niño lo que hace es burlarse de uno. Uno le dice que no y él dice que sí. O sea, entonces, mencionaste algo al inicio. O sea, ¿en qué escenario se está manifestando el comportamiento? Ah, bueno, mira, es nada más en la casa. Bueno, ¿qué pasa en la casa? Bueno, un divorcio, mira, mi hermano, mi mamá, hay una dificultad, hay un duelo. O sea, hay que ver, por eso les mencionaba, ante cualquier circunstancia, el contexto ampliado, no solamente agarrar y decir, ay, es que no me obedece, este niño es un desobediente, es que lo que le voy a hacer es caer a palo, porque todo ese tipo de cosas lo que genera es un resentimiento que sin duda alguna lo que vamos a tener allí es las comparaciones son nefastas, no importa que no seas oposicionista. O sea, es ser comparado y que tú siempre estés perdiendo en la comparación, sin duda alguna te genera frustración. O sea, las comparaciones nunca traen aspectos positivos a menos que lo compares con, no sé, una estrella. Mira, hijo, haz como este jugador profesional que practica, pero no es lo mismo. Haz como Polanito, tu primo, tu hermana, tu sobrino, que mira cómo él hace, tú no lo haces, por eso es que tú eres así. O sea, eso no ayuda porque además el contexto es completamente distinto al del sobrino, al del tío y etcétera. Pero con esto que quiero mencionar, que debemos ser conscientes e identificar y sin duda alguna ser bien objetivos. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en la vida del niño? ¿Qué aspectos pueden estar permeando el que pueda ahorita tener este comportamiento? ¿Desde cuándo lo tiene? Las tres preguntas claves. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo sucede? ¿Con quién sucede? ¿Cuánto dura? Y qué pasa después. Entonces, eso es lo que va a determinar y por supuesto el profesional es el que nos va a decir si es algo puntual que está pasando, si hay algo en el entorno que lo está afectando o por el contrario ya podemos hablar de que es un nivel en el que el trastorno ya está allí, o sea, nivel trastorno, porque el nivel trastorno es el nivel máximo de aparición y ya hay unos indicadores valorados a través de las escalas y las evaluaciones profesionales que dicen, sin duda estamos frente a un trastorno. Pero no por ser un trastorno no tiene, digamos, la palabra es solución, alternativas de manejo, de abordaje. Eso también es importante. Oye, ya me dijeron que mi hijo es un oposicionista, entonces nada, no hago más nada. Hago que él que haga lo que le dé la gana, que bueno, que la vida le enseña a punta de golpe y porrazo. No, 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 ya va. Eso también lo va a Exactamente. frustrar más porque la vida le va a enseñar es a que, bueno, mira, las cosas son como son y si no lo toleras, bueno, puedes caer en un estado ahora más de depresión y de angustia y de ansiedad. O sea, las cosas no son como yo quiero que sean y como yo las veo nada más. Y esto aplica cuando se acrecienta la circunstancia de problemas no abordados en la infancia y que una mala resolución, una inadecuada solución va acumulando en el proceso de desarrollo. Entonces los niveles realmente hasta el nivel trastorno lo va a determinar esos tres elementos que con la ayuda del profesional de la psicología y de la psiquiatría eh, nos van a ayudar a identificar. Pero lo que es sin duda es la observación como adultos. ¿Qué está sucediendo con mi chamo? ¿Y desde cuándo está sucediendo? ¿Y qué estoy haciendo yo cuando esto aparece? Esas son preguntas además muy importantes si hoy estamos dándonos cuenta que nuestro chamo está haciendo, y digo chamo, englobando los dos géneros, dos sexos, eh,
está presentando estas conductas de oposición, desobediencia, respecto a las indicaciones y instrucciones y órdenes que los adultos que somos autoridad le estamos otorgando o estamos requiriendo que él haga o ella haga. Ok. Bueno, saludos a todas las personas conectadas. Estamos hablando de mi hijo es desafiante y hay algo importante que es necesario saberlo es buscar el qué, el cuándo, por qué ocurre. Y una de las cosas es nosotros también reevaluar. Porque ¿qué ocurre cuando hablamos de un ambiente o hablamos de dos? Vamos a poner que uno de los ambientes sea la casa. Hay que ver de qué manera es la convivencia familiar, de qué manera yo vengo a ser una figura de líder y de qué tan constructivo yo soy como líder. Ah, bueno, yo soy constructiva como líder porque yo soy la mamá y usted hace lo que yo quiera y aquí nadie habla. Es decir, es desafiar. Otra de las cosas es no dejar al niño experimentar situaciones diferentes, en donde él pueda compartir su manera de pensar y en donde existe una figura que le dice, usted no tiene nada que decir porque usted es el niño. No participar en este proceso de que el niño tiene necesidades, sino que las necesidades son estas, el niño tiene por qué decidir alguna cosa que sea para su interés, también trae una consecuencia muy negativa y devastadora, que es el hecho de que no podemos nosotros cubrir expectativas, no podemos llegar al contexto de entender realmente cuál es la realidad de mi hijo. Yo por lo menos voy a traer una parte anecdótica aquí que me ocurrió con un niño desafiante. De hecho, era un niño desafiante que tenía, el desafío de él era por un trastorno que era a nivel de la tiroides. Él tenía una alteración en donde nosotros nos dimos cuenta que era muy gordito, nos dimos cuenta que el niño le costaba muchísimo, era demasiado, demasiado desafiante en todos los contextos y podía tener conductas disruptivas bien preocupantes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hicimos el despistaje, pero una de las causantes también es que había una genética determinante en donde la mamá para todo gritaba y eso exacerbaba la conducta, él se ponía más desafiante. ¿Y qué fue lo que se utilizó? La señora estaba muy renuente a no colaborar, porque ella consideraba que ese era su patrón por liderazgo, pero utilizamos, por ejemplo, vamos a hacer algo, ven, acompáñame en la terapia y vamos a ir viendo. Tú cada vez que le grites al niño o actúes de una manera inadecuada, vas a tomar un vaso de agua. Y de hecho estuvo conmigo, yo creo que tomó como 12 vasos de agua y me dijo, ya no soporto. ¿Qué ocurre con esto? Es ver y medir de qué frecuencia tú puedes ser opresor, de qué manera tú puedes castigar a tu hijo y no darte cuenta que él tiene una necesidad. Piense que aquí estoy hablando de un trastorno desafiante ya por otras causas que son inmunológicas o que son a nivel del cuerpo que tenemos que evaluar. Y algo importante, además de la evaluación de estos niños, es la evaluación del niño sano, ver si realmente el niño tiene todas las competencias de estar sano, porque de repente hasta una glándula puede modificar un comportamiento. Ahora, en relación al cambio de comportamiento, hay algo que me gustaría destacar, la actuación de los especialistas. Y hablamos muchas veces, en el caso de psicología, hablamos de neurología, personas que son vitales. A mí me parece que son vitales y psiquiatría también es muy importante. Los otros, eh, los otros especialistas también son importantes, pero ayudan al proceso a consolidarlo. Pero estos fijan cuál será la actuación principal. ¿Podrías explicarnos de qué forma podría ayudar en el comportamiento de estos especialistas en el desafío? Claro que sí. Una vez que hemos identificado que requerimos la ayuda y la buscamos, el psicólogo clínico, el psicólogo infantil, pues va a hacer un diagnóstico a través de las diferentes pruebas, entrevistas, test, observación, juegos, dependiendo por supuesto si es terapia cognitivo-conductual o todas las estrategias que a bien él considere como profesional para poder identificar el trastorno. Una vez identificado, pues trabaja con los padres, trabaja con los adultos significativos y hace, por supuesto, psicoterapia individual y psicoterapia familiar, pudiendo o logrando, estableciendo, reestructurando, haciendo reingeniería de los patrones de crianza y estrategias de abordaje. El establecimiento de límites es importante y aquí me atrevo al hecho de que la psicología positiva o la disciplina positiva nos ayuda a entender que sí se puede establecer patrones sanos
de convivencia, patrones sanos, de normas y seguimiento de reglas, límites, pero también con amor, porque decidimos ser papás. Ningún papá quiere que su chamo sea oposicionista. O sea, yo creo que dentro de las cosas que uno menos quisiera es que nuestros chamos pasaran por circunstancias donde no sepamos qué hacer. Pero el no saber qué hacer nos obliga a buscar la ayuda para saber qué hacer y cómo podemos hacerlo. Y a esto me refiero que a todos nos duele que algo le pase a nuestros chamos y sin saber qué hacer, pues nos duele más, porque nos angustia, nos desespera y nos aborda y nos sobreaborda y abunda el no saber qué hacer y por eso caemos en los extremos. O somos muy, hazlo ya, pero déjame tranquila, no sé cómo lidiar yo, con lo que me hace sentir lo que está sucediendo. O la otra parte, ya basta, y decimos cosas que después no podemos retractarnos como que yo no Exactamente. sé, para qué te tuve, yo no sé, ¿sabes? Entonces ahí, oye, caemos en dos polos súper tristes. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el psicólogo nos va a ayudar a regularnos, a saber que no somos perfectos y que tenemos derecho también a sentir lo que sentimos. Llanto, dolor, frustración, agotamiento, porque es un agotamiento emocional, es un agotamiento físico y psicológico importante. Hazlo. Pero cónchale, pero hago esto y no funciona, pero hago aquello y no funciona. Hazlo, por favor, hazlo, ya lo haga, pero bueno, pero está bien, pero vamos a negociar, tú haces esto y yo hago esto. O sea, encontrar ese punto en el que nos funcione, porque cada familia es distinta, a lo mejor me funciona a mí me funciona más pero a otros nos funciona ir como que, bueno, cómo llegar a este punto en el que no es que vamos a estar así, estáticos, sino cómo manejarnos en ese vaivén de aquí para acá, para allá, y que veamos ese continuum de progreso, es un entrenamiento. Y la manera de Exacto. entrenarse es con lo profesional. Así como entrenas habilidades para ser un buen jugador de alguna destreza deportiva, física, pues también te tienes que entrenar a nivel psicológico para poderlo ejecutar. Sobre todo y tomando en cuenta que somos seres humanos y las emociones están ahí para regularse, no para evitarse, porque ninguna emoción se evita. O sea, ojo, nuestros hijos están aprendiendo a saber cómo lidiar con la frustración de que las cosas no son como ellos quieren, el nosotros también entender que nuestro hijo nos va a desafiar, sí, no, sí, no, sí, no, y nosotros ver cómo cantamos la canción, sí, no, ajá, ya va, espérate, ya voy, y ver después cómo hacemos con esto, porque evitar que nuestros chamos se frustren, no estamos logrando nada. O sea, Sí. estamos coadyuvando a que el chamo después sea una bomba de tiempo, porque cuando no estemos, que siempre hablamos con este término, no, que cuando yo no esté, yo quiero que mi hijo sepa qué hacer. Bueno, cuando tú no estés, pero vamos a ayudarlos, estando tú, a que aprenda a tolerar la frustración. No todo es como ellos quieren, no todo es como ellos lo dicen, no todo es como tú quisieras que fuera. Y entender que nuestros hijos no son perfectos como ya son. Los podemos Exactamente. ayudar y es nuestro deber ayudarlos. Bueno, mi hijo me está desafiando, estoy teniendo más problemas con él ahorita. ¿Cómo restauro la relación padre-hijo? ¿Cómo lo restauro sin perder la paciencia? ¿Cómo lo restauro siendo coherente? Y aquí me acuerdo de la canción que una vez pusimos en nuestros talleres para padres allá en ese colegio maravilloso donde coincidimos y desde entonces pues estamos trabajando juntas. Amor y control, amor y control. Amor y Control, famosa canción de un gran cantautor panameño, si no me equivoco, donde él hablaba de la comunicación, de los límites, de cómo hacer, porque no estamos exentos de situaciones extremas, pero cómo amar entendiendo control, disciplina positiva, disciplina y normas sanas de convivencia, límites claros y cómo ejecutarlos y establecerlos desde que son chiquiticos. Muy Entonces, cierto. empezar a hacer esto es valioso. Entonces, el profesional de la psicología nos ayuda a entendernos, a saber qué está pasando conmigo, qué puedo hacer yo con lo que estoy sintiendo para luego poderlo abordar desde esa terapia cognitivo-conductual, desde esa terapia a través de las diferentes corrientes psicológicas que afortunadamente el estudiar nos permite y la especialización que haga el profesional nos puede ayudar a restablecer una relación sana y patrones de comportamiento a través de los patrones de crianza, reestructurar todo. Ok.
Bueno, fíjense la importancia de trabajar en conjunto con la familia, la importancia de darnos cuenta de que Se quedó hay que congelado, yo no sé manejarnos si en me el están escuchando. contexto de apoyar. Aquí estoy otra vez. Se congeló. Sí, sí. Entonces, bueno, les mencionaba esto, que el psicólogo y el psiquiatra si hay que medicarlo, hay que medicarlo. El cerebro necesita regularse y más si tenemos otras cuestiones de base, como tú decías. Si yo además tengo tiroides, si yo además tengo otras cosas que puedan estar afectando el que yo pueda regular mis emociones, yo tengo que buscar ayuda farmacológica y junto con la terapia familiar, etcétera, hay grandes, grandes resultados. Y mi chamo puede, sin duda alguna, este, seguir fluyendo en la adolescencia y decir nosotros, wow, qué difícil fue la infancia, menos mal que llegó a la adolescencia, se aparecen otras cosas en la adolescencia, pero la parte del Exactamente. desafío puede, sin duda alguna, manejarse con terapia y si es el nivel de hacerlo, la farmacoterapia también. Ok, fíjense lo importante de los detalles que ella nos está hablando de la intervención familiar como eje necesario para poder nosotros trabajar el trastorno desafiante y al mismo tiempo ser operativos en cuanto a que no tenemos las herramientas, tenemos que buscar potenciarlas con especialistas en el área de psicología e inclusive si el desbordamiento es mucho más elevado de lo que esperamos, podemos irnos a neurología para que evalúe qué está pasando en ese compendio, en ese cerebro que, no, que estamos observando sus comportamientos, pero no estamos observando lo que pasa dentro de esa cabecita de ese niño. Ahora, cabe destacar que también estos niños, cuando llegan a consulta, muchos niños tienen una predominancia de desafiar, pero al mismo tiempo tienen comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de que es un niño con autismo que tiene la comorbilidad del trastorno desafiante. Es el niño con TDAH con el trastorno desafiante. Entonces vemos estas comorbilidades. Ahora, para evaluar a estos niños hay una cantidad de renglones, de patrones para saber, bueno, este se va a rincones, se aísla, una cantidad de patrones en donde yo puedo decidir es autismo o puedo decidir si es TDAH. Estas características son muy compatibles. ¿Qué ocurre con el TDAH, por ejemplo? Ellos son desafiantes. ¿Hasta qué punto es el desafío de diferencia? Porque él desafía, ¿por qué? Porque él no maneja su atención y su concentración y se equivoca y de repente él tropieza con todo o se equivoca y contesta una cosa que no tiene que ver con el contexto, que se podría decir desafiante, pero el desafiante también tiene esta parte de ser vengativo y al mismo tiempo no alcanzar las normas, buscar la manera de irritar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar las comorbilidades para alcanzar el éxito? Alaimar, cuando existe, por ejemplo, un TDAH con un trastorno desafiante. Bien, pregunta interesante porque si ya yo estoy yendo al especialista, tengo dudas de qué pueda estar pasando con mi chamo, yo entonces le hago las preguntas que tú me estás haciendo, por supuesto, al profesional. Y el profesional indica, el psicopedagogo te va a decir si hay un trastorno de aprendizaje. Sin duda alguna, el trabajo multidisciplinario es el que nos va a ayudar al éxito. Oye, mira, sí, pero es que yo creo que aquí puede estar un trastorno de aprendizaje, es que yo creo que puede estar un trastorno cognitivo, algo con alguna cuestión de la memoria, con alguna Exacto. cuestión de input y output. Entonces, si además puede estar allí, es muy común con el déficit de atención porque ya de por sí ellos no prestan mucha atención, ellos se van hacia otras cuestiones de interés, etcétera. Pero lo que lo diferencia con el trastorno posicionista es la parte de la autoridad en cualquier escenario, es la intensidad. Sin duda alguna, el que tú veas, y vuelves con esta palabra, inusual, intenso, permanente en el tiempo que tú dices, no puede ser. ¿Qué es esto? Es negarse a seguir las normas y las reglas. Es que pierden la calma con frecuencia. Es que además buscan de hacer las cosas a su manera. Es que no existe culpa para ellos, sino responsabilidad para los demás. No, yo no fui, mienten para evitar hacer las cosas. O sea, van desde el llanto, la queja, el grito, el golpear cosas, al punto de, o sea, hacerse daño Desestabilizar. exactamente. Entonces, lo que los diferencia del resto es eso que tú dices, no, pero es que esto no, o sea, es que esto es distinto. O sea, no le puedes dar como la palabra, porque si no eres el especialista, tú lo que dices es que esto no puede ser normal. Es que la manera
que él responde a esto es demasiado, wow, no sé ni cómo llamarlo, esto ya se salió de control, Exacto, ya esto es otro nivel. Entonces, exacto. la diferencia con el TDAH, que además biológicamente, mira, no te va a prestar atención, él, o sea, él va a estar así, el asunto es los límites, o sea, el asunto está en los límites y sin duda el psicopedagogo, el psicólogo te va a decir, no, mira, sí, además del trastorno de déficit por atención y hiperactividad, está también allí la parte de la desobediencia, el ODD en inglés, y tú dices, wow, ¿cómo trabajo las dos cosas? Hay cosas que van a ayudar o van a haber estrategias que van a ayudar a los dos y ahí van a haber estrategias que van a ayudar a una cosa y a la otra, pero aquí el papel preponderante es el papá, el que se entrene es el papá para que él pueda justamente en cascada abordar las dos cosas y por supuesto el niño que va a su terapia en forma individual, que le enseñamos maneras en el que puede, oye, si aparece esto, haz esto, y eso lo va a ayudar a entender que, ok, ya estoy identificando cuando me siento de esta manera, lo voy a hacer. Y él se da cuenta que Ujú. pueden haber resultados diferentes, menos Sí, regaños, este, de repente aprende a regularse esa rabia que a lo mejor él no sabía o empieza a entender que así como él se molesta, también los demás se pueden molestar, que hay que respetar espacios, que no todo es como sí. él quiere y ahí es donde sin duda alguna la eficacia del tratamiento apropiado, del abordaje psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico, si es necesario el terapeuta de las otras especialidades, porque puede estar algo allí, ocupacional, fonoaudiología, terapia, o sea, todos los que puedan intervenir, porque hay algo en el contexto ampliado, en su historia personal puede influir, pues hay que hacerlo. Oye, que eso es mucho, pero oye, pero ¿por qué? ¿Por cuál empiezo? Sin duda alguna, por observar. Exacto. Y si ya has observado y ya crees que sí, que estás enfrente de un nivel de desafío que ya raya en la parte del trastorno, que tú has intentado, que has buscado estrategias, que tú misma te has dado cuenta o te has dado cuenta como papá no están ayudando y la relación cada vez se deteriora entre padre e hijo, madre e hija, pues entonces ahí buscas la ayuda profesional y que sean ellos quienes nos colaboren y nos ayuden, sin duda alguna, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para Claro que cuando sí. no llegar el momento del caos, sino antes incluso. Sí, hay algo necesario de que saber es que nosotros como padres tenemos que conocer definitivamente al hijo y darnos cuenta de cuáles son los picos que pueden llevar a Eso, la consecuencia de este desbordamiento. Y algo que mencionaba es la autorregulación. Yo puedo negociar con mi hijo cuál es la autorregulación. Bueno, por ejemplo, yo tengo niños en una aula inclusiva y en las tardes, yo ya estoy viendo que él va, yo siempre digo, ya va a aprender motores. Cuando va a aprender motores, yo agarro y le digo a él claramente, ¿necesitas ir afuera? Y él me dice que sí. ¿Qué ocurre con esto? Él drena toda la energía, sale del contexto de los estímulos, porque también hay niños que la parte sensorial o la parte de, por ejemplo, de yo decirle a un niño con TDAH, mantente sentado, vamos a hacer esto, sí, y siempre hablar de él, causa una irritabilidad tal que él busca de que él va a hacer caso porque él es desafiante también y él se va a sentar. Entonces, ¿qué ocurre claro, con esto? Hacerle entender, necesita un espacio, la violencia no es algo necesario, es necesario hablarle de las consecuencias también de la violencia, sobre todo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque pueden traer connotaciones importantes. Por ejemplo, nosotros hablamos en Europa de que cuando hay un desbordamiento de un alumno, por ejemplo, ocurrió en una oportunidad de romper todas las ventanas de un aula, porque era un trastorno desafiante, la policía actuó. ¿Por qué? Porque había un desbordamiento fuera de la tasa, ya era prácticamente un adulto. ¿Y qué ocurre? Es bueno nosotros hablarle de cuáles son las consecuencias, cuáles son los que pueden salir perjudicados en esta situación. Pueden salir perjudicados los padres, puede salir tú perjudicado por un accidente, tus compañeros pueden estar. Y cuando hay una comorbilidad o cuando hablamos de aulas inclusivas, es importante que si este niño asiste, él tiene que respetar el contexto de los demás, porque si él asusta o hace ruido o hace cosas desafiantes, de repente con un niño que tiene una hipersensibilidad auditiva, el niño se va a desbordar y por consecuencia él también se va a desbordar.
Entonces tenemos que buscar la manera de entender cuáles son los factores que inducen esta conducta desafiante y de qué manera podemos autorregularla. Bueno, voy a tomar agua, sal allá, vete a ver el celular, buscar la manera de ellos y enseñarles a ellos. Cuando te dé, sabes que tienes que buscar qué es lo que vas a hacer, pero me dices qué es lo que tú vas a hacer para autorregularlo. Ahora, Naimar, quisiera saber en qué parte de las redes sociales te puedo conseguir y si haces un Ay, ya se acabó el acompañamiento. tiempo, qué rápido. Siento que faltó Ok, tanto por hablar, pero sí, esto es una breboca. Esto es un eso es una tema breboca, amplio. exactamente. Sí, es un tema amplio, de verdad que sí. Pasó el tiempo rapidito, Mari. Gracias por la invitación. Yo, sin duda alguna, este tema es fascinante y a la vez bien intenso, porque creo que ahorita estamos frente a una sociedad desafiante. Nos desafiamos Exactamente. constantemente. Ahora, desde qué punto de vista es un desafío sano, un desafío que puede generar desestabilización, es ahí donde está el reto de los adultos. Exacto. Cuando el ser desafiante está impidiendo que se adapte, porque ese es el asunto, cuando ya estamos frente al trastorno es que ya hay un punto en el que ya no es adaptativo, que le está afectando las relaciones interpersonales, que ya tú ves que los resultados son completamente nefastos en cuanto a vínculos, en cuanto a ritmo escolar, y sin duda pues las estrategias para que podamos ayudar a estos chamos es disciplina con amor, es tener coherencia y lógica, es establecer rutinas, es el poder criticar, es poder ayudarlos a ellos a entender que también le estamos dando valía a lo bueno, porque una de las Exacto. cosas que le damos más foco es a lo malo. No, eso no es Sí. así. Cónchale, que yo siempre te estoy diciendo, oye, que no sé qué. Oye, papá, mamá, gracias, qué bonito te quedó, oye, viste, me siento orgulloso de ti. O sea, hay cosas que indistintamente que nuestro chamo esté teniendo estos comportamientos, van a ser nutritivos y van a regar esa plantica, que es Exactamente. darnos De lo más cuenta del pequeñito. reforzamiento positivo, es realmente valorar hasta esas pequeñas cosas que creemos, ay, pero lo voy a felicitar porque hoy sí dobló la cobija, sí, mija, sí, Exacto. felicítalo porque dobló la cobija, o sea, sí, hazlo. Ay, lo voy a felicitar porque, oye, porque hizo lo que tenía que hacer. Pues sí, porque no le estamos dando valor a lo que supuestamente tiene que hacer, pero él no sabe que lo tiene que hacer. O lo hizo porque no lo regañaste, o lo hizo de manera espontánea y nadie lo felicitó. Entonces, Sí. ¿para qué lo voy a hacer si nadie lo ve? Entonces, Sí, aprovechar mejor sigo lo haciendo lo positivo. contrario. Entonces, ese tipo de cosas. Y sin duda alguna, nosotros como papás y adultos, si estamos en un colegio, si somos los profesionales de la educación, lo que le decimos siempre a las mamás, paciencia, calma, cordura, el canalizar nuestra propia energía, el darnos cuenta de qué es lo que está pasando en mí, regularme primero, si a mí me toca salir a esos 5 minutos que tú decías, ¿te toca salir? Y yo, sí, me toca salir antes de... Entonces sal. Y le dices, un Claro. momentico, papá, espérame aquí, un momento. Claro, por supuesto, no es que lo vas a dejar solo en la calle porque te dio rabia, ¿no? Por supuesto, hay cosas que no puedes dejar pasar como las faltas de respeto, el decirle inmediatamente que eso no es así, el poder sentarte y decirle, oye, esto puede ser de otra manera, lo hablamos en la casa, esto no puede volver a suceder, eso no es lo adecuado, ni en el lugar ni Exacto. en el momento, para que después no se pierda como digamos, realmente el impacto de lo que queremos dar, el validar las conductas positivas, el resaltar los comportamientos positivos, el ofrecer opciones, eso es importante, no todo es dicotomía, hay momentos en los que podemos ofrecer ser un modelo a seguir, y bueno, sí, negociar porque sí se puede, mamás, papás, es frustrante, es agotador, créanme que sí lo es, pero Claro ese es que su es. chamo, es el resultado del amor y hoy celebramos en Venezuela el Día del Padre, así que para todos estos papás que están conectándose, felicitaciones y vamos bien. Cuando eres un papá involucrado, créeme que las cosas empiezan a tener un sentido diferente. Y cuando aceptas ayuda, cuando buscas la ayuda necesaria para seguir ejerciendo tu rol desde la ignorancia, pero para convertirte en alguien que sabe ahora cómo poder hacer y que tiene opciones para hacerlo, pues sin duda también hay resultados diferentes. ¿Dónde me puedes conseguir? Pues aquí mismo en Instagram, @ tu psicoasesor y por correo, @ tu psicólogo asesor y bueno,
con mucho cariño y con muchísima respeto, porque aquí no estamos para cuestionar si lo estás haciendo bien o mal, para nada. Aquí lo que Exacto, queremos es hacerte sentir que no estás solo, siempre lo voy a exacto, decir. No estás solo ni loco, es mi eslogan, no estás solo ni loco. Busca ayuda, porque de eso se exacto. trata, entender que hay otras personas que nos pueden ayudar en esto. Me gustaría que lo pusieras allí en los comentarios para yo poder cerrar el live. Hoy nos encontramos Claro con que un sí. tema muy interesante acerca de que mi hijo es desafiante y tuvimos como gran invitada a Laimar Canelón, tu psicoasesor, en donde destacamos que si las características que mencionamos en este en vivo están presentes en tu hijo, busca el apoyo de especialistas, busca la manera de identificar cuáles son las situaciones en que ocurre este tipo de comportamiento y ponte de la mano a trabajar con él. Recuerda no etiquetar y recuerda ver de lo más pequeño lo más grande en este niño que requiere de muchísimo apoyo para ustedes. Bueno, un fuerte abrazo para ti, Alaimar. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad con otro evento de Domingo de Live con María José. Muchísimas gracias. Chao. Claro que sí. Gracias, gracias. Chao, chao para todos. Gracias, Mari. I love you.